Bienvenidos a Radio Buenos Aires Internacional Ciencia y Tecnología. Estamos con un invitado de honor en el día de hoy. Estamos hablando del doctor Patricio Manqué. El doctor Patricio Manqué es inmunólogo, profesor titular de la Universidad Mayor en Chile. Obtuvo su doctorado en la Escuela Paulista de Medicina, Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. E hizo una especialización en desarrollo de vacunas en Virginia Commonwealth University, esto es Estados Unidos, donde además es investigador externo. Su área de interés es la inmunología, inflamación y vacunas, un experto internacional al cual le agradecemos esta entrevista. Roberto, muchas gracias por la invitación. Patricio, un placer. Y la primera pregunta es, ¿en qué estadio estamos hoy? No solamente en Chile, sabemos que hay un pico de curva, ¿sí? Hay mucha, por supuesto, tensión en el ámbito sanitario por esta situación desencadenante. ¿Y cómo definir hoy esta realidad, Patricio? Mira, la situación en Chile hoy día yo diría que ya pasamos la primera fase, ¿no es cierto? Y es muy probable que esto sugiera que van a haber muchas más fases. Hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento vía medicamentos, en realidad este virus va a permanecer circulando y por lo tanto lo que tenemos que prepararnos es para eso. Chile tuvo su peak entre el 14 y el 17 de junio. Hoy día yo te diría que estamos en una fase en la cual se está comenzando a desconfinar el país que estuvo en cuarentena en muchas de sus regiones, en una estrategia que fue más bien dicho de cuarentena selectiva, en diferentes regiones y dentro de una misma región en diferentes comunas. Y yo creo que hoy día estamos llegando a algunos de los estándares que la OMS establece como seguros, pero no a todos los estándares. Por ejemplo, hoy día tenemos alrededor de un 5% de positividad. Eh, Eso significa que de cada 100 personas a las cuales se le hace el test, 5 o algo así dan positivo para el test. Ese es un buen número. Chile en su momento de pic tuvo algo así como 31, 32%. Ha disminuido la desocupación de los servicios de UCI y UTI. No hay que olvidar que la estrategia que tuvo Chile para contener la infección fue, yo te diría, dividida en dos partes. Primero hicimos lo que se llama la última milla, es decir, reforzar al máximo todo el servicio de salud para poder evitar que las complicaciones que están asociadas al COVID llevasen a la muerte. Por lo tanto, se incrementaron dramáticamente nuestras camas UCI, se creó una red nacional para poder administrar todas las camas UCI, todas nuestras camas UCI. Se compró más equipamiento, por primera vez tuvimos, yo creo que triplicamos, cuadruplicamos la cantidad de ventiladores mecánicos, se instauraron algunas nuevas tecnologías como las cánulas de ventilación de alto flujo, que eran un sistema que te permitía efectivamente contener al paciente y evitar que fuese intubado, aumentando su capacidad de administración de oxígeno en 3 o 4 veces. Es decir, habían una serie de estrategias que estaban fundamentalmente focalizadas a optimizar el servicio de salud, digamos. Y ahora más recientemente, a partir de junio, además implementamos esta estrategia que yo creo que es la estrategia que hay que implementar en todo el mundo, que es el famoso TTA, que es el testeo, trazabilidad y aislamiento. Se está haciendo una cantidad increíble de ensayos de PCR diariamente en Chile, bordeamos los 32.000 ensayos, hemos llegado a tener 35.000 ensayos, eso nos permite identificar un montón de casos positivos, que muchos de ellos, o un porcentaje de ellos, son casos asintomáticos. Lo que es interesante ahí es que además eso viene acompañado de una estrategia de trazabilidad, es decir, en un periodo de 48 horas somos capaces de encontrar a las personas. Eso, la OMS recomienda que la estrategia de trazabilidad debería estar en alrededor del 80%, o sea, tú deberías ser capaz de, en menos de 48 horas, ubicar más o menos al 80% de los contactos que tuvo la persona. Hoy día Chile yo creo que está entre el 30 y el 50% más o menos, hay que mejorar eso.
Y después está el aislamiento, ¿no es cierto? Es decir, bueno, identificas a la persona infectada, identificas sus contactos y lo aíslas por 14 días. Y eso también se está implementando. Hay una estrategia de hospitales sanitarios, que en realidad son lugares que implementó el gobierno para que la gente que no pueda hacer cuarentena de forma debida en su casa lo haga ahí. Entonces, yo te diría que la fase más compleja ya la superamos. Tuvimos un pic de 5.000, 6.000 casos por día en algún minuto. Hoy día estamos alrededor de los 1.500 casos. Hemos aumentado mucho nuestra capacidad de diagnóstico, aún mejor de lo que estábamos. Se está implementando el TDA, y yo creo que se está desconfinando Santiago, y esa es la gran pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué va a ocurrir con la desconfinación? Y eso es un tema que en realidad se ha visto algunas experiencias. El desconfinamiento en Europa ha llevado a rebrotes, el desconfinamiento en Israel también ha llevado a rebrotes. Eh, la expectativa que uno tiene es que realmente puede haber una segunda ola, y esa segunda ola la podamos contener de mejor forma que lo hicimos la primera vez. Ese yo creo que es el feeling que nosotros tenemos. Parece ser que esta regulación en cuanto al desconfinamiento o a regular a la constricción, podríamos decir, contracción de esta regulación, eh, causan distintos efectos, ¿verdad? Es decir, el virus va y viene y en un punto es muy difícil de cuantificar o de medir los resultados. Hay allí el debate de la cuarentena, cuán efectiva es. Por lo pronto sabemos que los métodos del barbijo, del cubreboca, del distanciamiento, de la proximidad y de la utilización de la clásica cuarentena es lo más efectivo en contra de este nuevo virus. Ujú. Claro, o sea, lo que tú dices es absolutamente correcto. Ahora, yo creo que el gran problema que ha existido en varios países, digamos, incluyendo en Chile, es que la cuarentena nunca fue efectiva, digamos. Cuando se habla de cuarentena efectiva, ¿no es cierto?, bajo los estándares de la OMS, uno está hablando de que hay una reducción de la movilidad de la población de un 70%. En Chile, en su mejor momento, cuando realmente las autoridades dijeron, si no contenemos esta cuestión, esto se va a descarrilar, tuvimos una reducción de movilidad de un 40% probablemente. Y por lo tanto las cuarentenas, estas cuarentenas que resultan ser teóricamente el arma más importante para poder contener estas pandemias, porque tú efectivamente cortas el ciclo de transmisión, reduces lo que los epidemiólogos llaman el R, ¿no es cierto?, el número que refleja la capacidad infectiva que tiene cada persona. El problema es que nunca fueron reales, completamente efectivas, y ahí hay una serie de cosas que se pueden argumentar, ¿no es cierto? Está la actividad económica, la gente tiene que salir, las cuarentenas de muy larga duración tampoco se han mostrado efectivas, porque lo que ocurre es que llega un minuto en que la gente por temas económicos debe salir a buscar trabajo, no puede seguir cuarentenado todo el tiempo, no puede seguir en cuarentena todo el tiempo, o porque simplemente deja de adherir a la cuarentena porque en realidad se ve superado. Las cuarentenas producen trastornos psicológicos en la población. No es lo mismo hacer cuarentena en una casa que tiene 150 metros cuadrados y con una piscina y vista al mar, que hacer una cuarentena en un departamento de 30 metros cuadrados, con familias, sin familias, estando solo. O sea, yo creo que, por lo tanto, las cuarentenas yo creo que en general no han tenido mucha adhesión. En general ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido. Y en paralelo a eso, bueno, el uso de la mascarilla tampoco. Estos cubrebocas tienen una cosa, que en realidad tienen que ser muy bien usados, ¿no es cierto? Tienen que efectivamente cubrir la nariz, tienen que efectivamente cubrir la boca. Nosotros vemos mucho acá en Chile, por ejemplo, la gente se baja la mascarilla para hablar por celular, que es el peor momento de hacerlo, porque en el fondo cuando hablas emites todas las partículas. La gente para fumar tiene que sacarse la mascarilla. Chile es un país que tiene unos altos índices de gente que fuma. El distanciamiento social no se cumple porque yo creo que no ha sido suficientemente optimizado de parte de los gobiernos en general, no solamente en Chile, pero en todo el mundo. Por ejemplo, el cobro de beneficios sociales, por de pronto tú dices, bueno, el gobierno va a pagar un beneficio social y solamente se va a usar el Banco del Estado de Chile, y por de pronto tú ves estas filas enormes en el banco y tú dices, bueno, ¿por qué no abrieron esto a todos los bancos
que Chile tiene, y por lo tanto tú podrías haber distribuido esa población de otra forma. El lavado frecuente de manos, el uso de alcohol gel. Entonces, en realidad, lo que yo creo que hemos aprendido es que, en realidad, para poder contener estas pandemias, o esta pandemia en particular, va a requerir, digamos, de mejorar de forma dramática las cuarentenas. Las cuarentenas tienen que ser efectivas y para eso hay que reducir la movilidad cercano al 70% y eso tiene que ser por lo menos por 3 semanas. Eso ya lo tenemos claro. Las cuarentenas largas no funcionan porque la gente tienden a tener desadherencia al final y por lo tanto si uno combina eso con la educación apropiada, uno podría pensar de que eso nos va a permitir las próximas olas tener un mejor control. Claro, justamente en el efecto del rebrote, por ejemplo, que estamos asistiendo en España, allí, digamos, se plantean nuevos desafíos. Mientras tanto, están las carreras, las vacunas, los laboratorios intentando llegar a una solución definitiva en fase 3, ¿no? Entendemos que hay varias vacunas que están en este estadio aún. Eh, Hasta ahora, Patricio, lo confirmado es que el nuevo coronavirus o COVID-19 tiene distintos efectos en el cuerpo, es decir, algunos son asintomáticos, otros son leves, otros tienen muchísima complicación, especialmente hablando desde lo pulmonar, ¿no? Afecta mucho el sistema respiratorio, claramente lo agrava. Eh, ¿Esto también se está midiendo cómo se está desarrollando este COVID-19? Claro, mira, esa es una súper buena pregunta. No hay que olvidarse que de COVID tenemos muy poca experiencia, alrededor de 6 o 7 meses de experiencia, o tal vez un poco más. Eh, y hemos aprendido mucho en el último tiempo en términos de su patología. Por de pronto, el gran porcentaje eh, de personas va a ser asintomáticos realmente. Ahora hay un estudio que acabó de salir que muestra que efectivamente la edad es uno de los determinantes más importantes. Pasados los 60 años, las chances de letalidad se aumentan dramáticamente. Después también están los grupos de riesgo, ¿no es cierto? Obesidad, diabetes, enfermedades crónicas pulmonares, pero hemos ido aprendiendo otras cosas también, digamos, o sea, la patología del COVID en realidad los casos más extremos que nosotros hemos visto y que estamos viendo tienen que ver con una inflamación desbordada del sistema inmune. El sistema inmune reacciona de una forma tremenda, de una forma exagerada, se le denomina en inglés de cytokine storm, ¿no es cierto? Una tormenta de citoquinas donde se liberan un montón de moléculas que tienen componentes inflamatorios y eso hace con que efectivamente la capacidad pulmonar vaya disminuyendo, de forma dramática. El alveolo, que es esta región dentro del pulmón, que es en realidad un saquito donde se produce el intercambio gaseoso, es decir, donde el oxígeno que uno respira, digamos, inspira, pasa a la sangre, este saquito es crítico y en realidad se llena de agua, y por lo tanto también y por lo tanto deja de funcionar, y eso lleva a la falla respiratoria que es necesario después entubar a los pacientes, y hemos visto que una persona que está entubada disminuye dramáticamente sus chances de poder de ser recuperada, y en ese proceso que fue, yo te diría que los primeros 6 o 7 meses, digamos, fuimos aprendiendo muchas cosas, cómo tratar estas cosas, y los médicos fueron implementando diferentes estrategias, la gente que está en la primera línea, los urgenciólogos, los médicos especialistas en UCI, lo que fueron haciendo fueron tratando con antiinflamatorios a los pacientes, se comenzó a usar desmometasona, una serie de otras moléculas, se han probado una serie de otros medicamentos, desde ivermectina hasta resmedivir, por ejemplo, que son resmedivir un antiinflamatorio, o sea, perdón, un antiviral. Ivermectina es una otra molécula que ha sido usada en el tratamiento de varias enfermedades causadas por parásitos. Fuimos aprendiendo un poco cómo manejar de forma médica un poco mejor la infección. Pero por otro lado fueron apareciendo algunas sorpresas, aparecieron los casos de COVID en niños, que al principio creíamos que realmente los niños eran simplemente un vector de la infección. Hoy día sabemos que no es así, hemos visto problemas de coagulación en muchos de los pacientes, es decir, eso también viene a complicar efectos neurológicos. Y yo creo que lo más importante de todo es que hoy día comienzan a aparecer algunos estudios que muestran que más o menos 1 de cada 3 pacientes que se recupera de una infección sintomática por COVID va a tener
consecuencias que le van a acompañar el resto de su vida. Una disminución en la capacidad respiratoria, acaba de aparecer un estudio mostrando que hay un daño cardíaco, hay una miocarditis que se está tornando crónica, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que en los próximos 5 años, probablemente en los próximos 10 años, tú vas a tener muchos de estos pacientes que se recuperaron de la infección inicial, que van a tener que comenzar a usar medicamentos de forma crónica porque se tornan insuficientes respiratorios crónicos o tienen problemas cardíacos, cosas de ese tipo. Por lo tanto, todavía estamos intentando entender un poco lo que ocurre. Lo que sí sabemos es que un porcentaje importante va a ser asintomático, hay un porcentaje que es más o menos el 80%, hay un 10% que tiene alguna infección leve, desde una gripe hasta una neumonía, y hay un porcentaje de 3 a 5% que va a desarrollar un cuadro serio, y que lo que tenemos que hacer es intentar controlar ese cuadro serio para evitar que ese paciente requiera ventilación mecánica, porque en la ventilación mecánica ya estamos hablando de una intervención que es muy, muy grande. Ahora, desde el punto de vista de las vacunas, yo creo que esa es la gran esperanza que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, no hay que olvidarse que de todos los intentos que hemos tenido como humanidad para desarrollar vacunas, solamente el 20, el 25% ha sido exitoso. No es tan fácil desarrollar una vacuna. Yo creo que hubo un colectivo donde tuvimos que ser optimistas y se hablaba de 18 meses, se hablaba de 24 meses, porque también había que dar un poco de esperanza. Pero los estudios de desarrollo de vacunas son largos, comienzan en una fase preclínica, donde uno hace los primeros ensayos en modelos animales, después tienen una fase 1, donde uno verifica seguridad, es decir, que la vacuna no es capaz de causar daño, después tienen una fase 2, donde uno efectivamente verifica que esta vacuna, ahora ya sabemos que no causa daño, es una vacuna segura, pero además queremos saber si protege, y ya tenemos varios candidatos a vacuna en esa fase, y ahora estamos iniciando la fase 3, que es donde la mayor parte de las vacunas falla, digamos, que tiene que ver con efectivamente medir una población muy, muy grande y ver si efectivamente estas vacunas van a producir inmunidad. Ahora, Allí, Patricio, te dime. consulto. En esta fase, la fase 3, que es la fase decisiva, también es comparada con placebos, ¿no? Una parte de la Exacto. población se inoculan placebos. Claro, ahí hay varias formas varias estrategias para hacer esto. Una es compararlo con un placebo, una otra es simplemente vacunar a la población y ver si en una población que es vacunada versus una población que no recibe vacuna, los números van fluctuando. Hay una tercera forma, que es la más compleja, que en el fondo tú vacunas a la persona y después la desafías con el patógeno que causa la infección. Eso yo creo que está fuera de consideración en este minuto. Pero sí, lo que es importante, yo creo, es que yo te diría, 20 años atrás, uno esperaba que las vacunas fueran como las vacunas que uno recibe cuando uno es niño, que en el fondo te protegen 100% contra la infección. Si tú recibes la vacuna de polio, la chance de que tengas polio es 0,1%, me parece. Hoy día, la visión que nosotros tenemos es que efectivamente vamos a buscar, en este caso en particular, porque una situación de este nivel, de esta magnitud, de una pandemia mundial que nos tiene de rodillas, digamos, entonces yo creo que lo que se está pensando es, una vacuna podría ser considerada exitosa, obviamente si te protege 100% de la infección, pero podría ser que, y yo creo que estamos abiertos a considerar eso, que disminuya tus síntomas. Es decir, tienes una gripe, podrías hasta tener una pequeña neumonía, pero no terminas en un ventilador. Por lo tanto, eso también podría ser una alternativa. Podría ser que en el fondo la vacuna fuese capaz de disminuir fuertemente todos los síntomas graves de la enfermedad. Obviamente que aspiramos al sueño de que la vacuna sea eh, duradora, ¿no es cierto? Que dure la vida entera. Ahora, yo creo, yo creo que hay que hacer algunas consideraciones en este punto. Todas las vacunas, exceptuando una de las vacunas chinas que se está probando, que es con el virus atenuado, todas las vacunas se están usando estrategias de las cuales nunca las hemos probado en poblaciones
en gran número de personas. Todos estos vectores adenovirales que se están probando básicamente consisten en la siguiente idea: uno toma un virus, le saca todo su material genético y le pone el material genético que codifica para una proteína en particular del virus, y por lo tanto simula de mejor forma. Eso, que es una tremenda idea, nunca lo hemos hecho en nuestra historia eh, como desarrollo de vacuna desde 1700 y algo, que fue la primera vacuna que se desarrolló. Después, si tú piensas en la vacuna de mRNA que se está desarrollando en los Estados Unidos, también ahí es mucho más complicado. Esa vacuna lo que hace en el fondo es simular el virus, pero de una forma química. Se genera una cápsula lipídica y se le pone el RNA mensajero dentro del virus, y con eso se inocula. Eso nunca lo hemos hecho en la historia de la humanidad, digamos. Entonces, además esa vacuna tiene un desafío tecnológico que no es menor. Tiene que tener una cadena de frío que no es simplemente de menos 20 grados, que es normalmente el freezer que uno tiene en la casa, pero tiene que ser de menos 80 grados. Imagínate lo que significaría una vacunación masiva, por ejemplo, no sé, en Buenos Aires, en Santiago, donde tuvieras que cargar esta vacuna a 80 grados bajo cero para inmunizar, no sé, 10.000, 100.000 personas. Tiene niveles de complejidad muy, muy altos. Eh, Ahora, estamos en fase 3, y yo creo que esas son excelentes noticias. Esta fase 3 va a durar, por lo menos tiene que durar un año, porque tenemos que saber si es necesario una dosis, o si necesita 2 dosis, o tal vez 3 dosis. Tenemos que tener seguridad, porque como te digo, estas vacunas nunca las hemos usado antes, y por lo tanto tenemos que tener seguridad total de que van a funcionar. Los ensayos clínicos muestran, digamos, que los pacientes que reciben una dosis tienen bastantes efectos secundarios que duran solamente un día. Estos efectos secundarios son efectos secundarios esperables, porque en el fondo lo que tú estás produciendo es una infección viral, entonces la persona desarrolla un poco de fiebre, un poco de dolor de cuerpo, qué sé yo, un poco de dolor de cabeza, pero dura un periodo muy acotado y te confiere protección contra COVID, que eso es lo más importante. Por lo tanto, hay muchos elementos todavía en esta fase 3, pero tenemos muchos candidatos y va a ser muy probable que terminemos utilizando algunas cosas híbridas, ¿no es cierto? Hay un approach que están haciendo los chinos, que es el approach tradicional, donde tú tomas el virus, lo inactivas químicamente, el virus no es capaz de causar la enfermedad, tú se lo administras a la persona. Quizás ese va a ser la primera vacuna que esté disponible, porque tenemos amplia experiencia haciendo eso, y quizás esto se vaya combinando a lo largo de los años con estas estrategias que yo te comento, utilizando estos virus genéticamente modificados. Y quizás, yo creo, a futuro podamos ver estas partículas lipídicas que se llaman liposomas, que son una estrategia muy linda, digamos, pero que no tenemos experiencia en aplicarla en 100.000 personas. Patricio, en este aspecto al cual referís ahora en relación a China, este es el tipo de vacuna conocida como de virus enteros, sí, que usan una versión debilitada o inactivada del coronavirus Exactamente. para provocar una respuesta inmune. Exactamente, entonces esa es como la idea más simple o sea, esta idea es una de las ideas fundacionales del desarrollo de la vacuna, se hizo ya por allá en 1800, ¿no es cierto? Que es básicamente tomar el virus e inactivarlo, y de forma tal de que el virus queda totalmente atenuado, incapaz de replicarse en el cuerpo, pero sí entra, y cuando entra simula la infección inicial, entonces entra, se une a la célula, y entra dentro de la célula, y ahí activa todo el sistema inmune. Y ese tipo de vacunas funcionan súper bien. Y ese tal vez podría ser nuestra primera vacuna, y conforme vayan pasando los años y se vaya terminando los ensayos fase 3 de las otras, que son ya estrategias un poquito más sofisticadas, por ahí vamos a tener una combinación de estrategias juntas, digamos. En esto, digamos, está desarrollándose la ciencia en la búsqueda combinada, la utilización interdisciplinar o el factor interdisciplinario propiamente de la ciencia, y también circulan conceptos como la nanotecnología, las nanoestructuras, moléculas, partículas. Allí también hay avances en diferentes campos de la ciencia. Tan importante es este recurso, el científico, para llegar al descubrimiento, al hallazgo de la vacuna o de los tratamientos efectivos. La nanotecnología parece ser una tecnología, una estructura de punta en el siglo Ujú. XXI. Absolutamente. Mira, sabes que uno de los grandes desafíos que hoy día tiene la medicina en general
general y no solamente el desarrollo de la vacuna. Mira, primero querría decir, o sea, el punto que tú levantas es excelente. Yo creo que la ciencia nunca tuvo más prestigio que lo que está ocurriendo en estos últimos, en esta última pandemia, sobre todo en países como el nuestro, como Argentina, como Chile. Quizás en Argentina un poco diferente porque la ciencia, bueno, Argentina tiene una tremenda historia científica con premios Nobel adjudicados y todo. Y en Chile, claro, se hace buena ciencia, pero la ciencia siempre fue un tema un poco marginal. Y hoy día se habla, digamos, de la ciencia y se invitan científicos a la televisión y se ve mucha gente hablando. Y yo creo que la gente por primera vez en Chile tiene una percepción de que la ciencia realmente, los medicamentos, el iPhone que tú tienes, el Zoom, fue desarrollado alguna vez en un laboratorio de ingeniería, en un laboratorio de medicina, en alguna cosa de ese tipo. Por lo tanto, la ciencia está siendo súper relevante. Y yo creo que a nosotros como países nos hace mucha falta eso, digamos. Obviamente, si tú ves la situación en Europa, fue totalmente diferente, ¿no es cierto? Por de pronto, Alemania para mí era el caso más interesante, ¿no es cierto? Eh, la Angela Merkel le pide al virólogo más importante de Alemania que sea el vocero de todas las vocerías que ella dio durante el pic de la pandemia. Aquí tú tenías un científico, digamos, que era el director del Instituto como de Salud Pública chileno, digamos, pero alemán, que en el fondo él va y la acompaña en todas las conferencias de prensa. En Estados Unidos uno vio el caso de Anthony Fauci, que es un tipo ultra conocido en el área, fue incluso en algún minuto profesor mío. En la práctica, él fue ahí, obviamente con el gobierno de Trump hay una otra historia, digamos, pero en realidad fueron las vocerías. Y yo creo que para países como nosotros, que tienen una inversión en ciencia y tecnología que es muy baja comparada con los otros países, yo creo que ahora sí hay una percepción muy importante del rol de la ciencia. Y dentro de esto han aparecido disciplinas. Mira, la nanotecnología surge inicialmente como una disciplina muy vinculada a la química y que su intersección, su encuentro con la medicina ha sido totalmente virtuoso. Y esto porque gran parte del problema que nosotros tenemos en la medicina, por ejemplo, al tratar grandes enfermedades, enfermedades de mucha complejidad, por ejemplo, cáncer, es la posibilidad de tomar un medicamento y llevarlo al sitio donde efectivamente está la célula tumoral y que no mate a las células que están en el entorno, que son células normales. O en el caso del desarrollo de una vacuna, tengamos una nanomáquina que nos permita llevar el virus inactivado, muerto o parte del virus al sistema inmune directamente. Y en eso la nanotecnología está ayudando de forma increíble. O sea, hay muchos avances que se están haciendo, por ejemplo, en el área de cáncer, sobre todo con lo que de lo que hoy día se denomina de entrega controlada de medicamentos, ¿no? O sea, de un delivery de medicamentos en un área bastante particular. Y dentro de eso mismo es que aparecen, por ejemplo, esta vacuna que está testeando Moderna, por ejemplo, en Estados Unidos, que imagínate, tú tomas el ácido nucleico del virus, los encapsulas en una partícula lipídica que simula ser la capa natural que tiene el virus y esa es la que se te va a administrar a ti. Por lo tanto, en el fondo lo que tú estás haciendo, estás creando un virus totalmente desde la química, ¿no es cierto? Y eso yo creo que es muy virtuoso. Yo creo que eso va a ser muy importante. Y sumado a que por lo menos en Chile, la ciencia hoy día está teniendo el momento de reconocimiento más importante desde que yo tengo memoria, la verdad. Patricio, las enfermedades se desarrollan y la inmunidad juega un papel clave. Está la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Está surgiendo también una cuestión con la inmunidad cruzada, ¿sí? ¿Cómo definir, cómo aproximarse a estas definiciones? Claro, mira, la inmunidad innata es aquella inmunidad que en el fondo es primero la inmunidad que se gatilla inicialmente, la inmunidad innata, y es la inmunidad innata que en el fondo pretende controlar sin ninguna especificidad. Y un ejemplo claro de eso es la inflamación. Entonces, Entonces, la inmunidad innata se activa cuando entra cualquier cosa extraña al organismo.
y dura los primeros días y permite montar una inmunidad que es mucho más específica. La inmunidad adquirida, que se monta después de la inmunidad innata, se usa fundamentalmente la inmunidad adquirida, ya ahora no dirigida particularmente a tal patógeno, o sea, en este caso al virus, y es la inmunidad que se va a generar el resto de la vida. Ahora, y que nos va a acompañar el resto de la vida. En los Estados Unidos, cuando tú usan el ejemplo de que la inmunidad innata es la policía, ¿no es cierto? Y la inmunidad adquirida es el FBI. Y acá en Chile decimos que los carabineros y la PDI, una forma de decir que en el fondo la inmunidad innata es la primera línea de defensa que nosotros tenemos y nos permite controlar inespecíficamente cualquier cosa, y después se desarrolla esta inmunidad que es mucho más específica, mucho más sofisticada, que tiene muchas más herramientas que la inmunidad adquirida. Ahora lo que ocurre es que a lo largo de la vida uno se va enfrentando con organismos que causan enfermedad, que tienen cosas en común, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo es que hay muchos otros coronavirus que circulan en la naturaleza. Estuvo el SARS, estuvo MERS, pero hay un montón de otros coronavirus circulando que causan resfríos comunes, ¿no es cierto? Y que tienen algunos componentes que podrían ser similares al caso de SARS-CoV-19, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la inmunidad cruzada lo que hace en el fondo es que si tú ya te expusiste varias veces, o al menos una vez, a uno de estos virus que son parientes, lo que va a ocurrir es que esa inmunidad adquirida que se desarrolló podría servir para atenuar en algún nivel la inmunidad contra COVID-19, ¿no es cierto? Es un poco la lógica. Aparece, por supuesto, el COVID-19 y es una de las pandemias quizás con mayor impacto en la información y en la escena internacional. De pronto nos vimos absolutamente movilizados y surge allí el efecto de la ansiedad, la carrera, como decíamos, en búsqueda de la vacuna y la efectividad, que hay que, por supuesto, probarla, y eso es todo un plazo que precisa la propia vacuna, la propia ciencia, para llegar al alcance de efectividad. ¿Cuál crees que es la opción mejor para una población en referencia, digamos, a la disminución de los riesgos de contagio, es decir, y transitar, por supuesto, lo mejor posible los meses que nos esperan? Eh, en relación a, yo creo que lo que va a terminar ocurriendo, yo creo honestamente que nosotros vamos a estar, sobre todo en Latinoamérica, en una posición expectante de una vacuna por lo menos por 2 años más. Eh, Ojalá sea menos, pero yo creo que es un número bastante razonable, entre 2 a 4 años. Y lo que hay que hacer efectivamente es que el sistema de salud de cada uno de los países, el sistema de salud argentino y el chileno en este caso, van a tener que desarrollar una intensa capacidad de diagnóstico. Yo creo que nosotros en Chile hoy día estamos en 35.000 test diarios. Yo creo que nosotros necesitamos un poco más que eso. Y la única forma de que podamos mantener esto a raya y podamos desarrollar nuestra vida más o menos de forma normal va a ser implementar la estrategia del TTA de forma bastante intensa. Esto significa, al más mínimo indicio de síntomas, esa persona tiene que ser testeada, eh, tiene que ser, tiene que haber trazabilidad en 48 horas máximo, es decir, poder recorrer la vida de esa persona en los últimos días y saber con quién estuvo en contacto directo. Y efectivamente tener la capacidad de aislar a esa persona, y si no tiene los recursos para tener un aislamiento efectivo, el gobierno, el Estado tiene que hacerse cargo de eso. Sin eso implementado y eso sumado a el uso, por ejemplo, de todas las medidas que se han recomendado, lavarse las manos, el uso de tapaboca,
distanciamiento social. Yo creo que esas dos cosas combinadas van a ser esenciales para que efectivamente nosotros mantengamos el virus controlado. Y la mantención del virus controlado, yo creo que para el caso de Chile, nosotros estamos hablando de tener unos 500 casos diarios o menos, digamos, idealmente. Hoy día tenemos 1.600, me parece que fue hoy día. Si llegamos a tener 500 casos diarios, una positividad de 5 o menos, eso va a significar que vamos a poder contener el virus y vamos a poder desarrollarlo. Y para eso es muy importante, digamos, que los países inviertan en su capacidad de hacer diagnóstico. Hay muchas estrategias que están apareciendo de diagnóstico rápido, basado en nuevas tecnologías. Esas van a tener que ser implementadas de forma masiva. Y vamos a tener que aprender a convivir, digamos, en una sociedad que va a tener que evitar las aglomeraciones, va a tener que evitar el contacto social estrecho, por lo menos hasta que tengamos una vacuna. Corea del Sur, Hong Kong, Singapur son sociedades asiáticas, han controlado con mucha mayor, quizás por la experiencia, con mucha Claro. mayor rapidez y efectividad, ¿no? Ante este nuevo coronavirus. También hay un factor institucional que es la previsión, estar, digamos, y reaccionar con mucha antelación a un posible aviso de la pandemia. En referencia, Patricio, a la situación del tipo de vacunas que ya hablamos, y puntualmente vos lo explicaste muy claramente, nítidamente. Eh, ¿Crees que también hay otros tratamientos que se están desarrollando e investigando? Por ejemplo, aquí en Argentina sobre el suero equino, otros sobre anticuerpos de los camelios, especialmente de las llamas. Allí en Chile también se sabe. ¿Va a decir, pueden ser diferentes las soluciones a un mismo problema? Sí, claro. Mira, yo creo que eso es un tremendo punto. Yo creo que nosotros para poder combatir esta pandemia tenemos que tener dos focos. Yo creo que la solución definitiva va a ser simplemente una vacuna, pero también tenemos que avanzar en la mejora de los tratamientos médicos, ¿no es cierto? Y hay una serie de ensayos clínicos en este minuto que se están llevando a cabo en varios lugares del mundo, por ejemplo, inhibidores de interleuquina 6, que es una molécula muy importante para la inflamación pulmonar. Eh, por lo tanto, hay anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto?, que son capaces de unirse a esta molécula, la interleuquina 6, bloquearla, ¿no es cierto? Los anticuerpos monoclonales que por lo demás fueron desarrollados por César Milstein, argentino, ¿no es cierto?, y le llevó el premio Nobel. Tremenda herramienta. Entonces, hoy día deberíamos tener un montón de anticuerpos monoclonales que en la práctica nos pudieran permitir bloquear estas moléculas. Por otro lado, está el intentar bloquear la entrada de los virus al tejido pulmonar. Y ahí estamos probando desde estos nanovaris, que se llaman, que son estos anticuerpos muy pequeños que solamente producen los camélidos, y en Chile se están haciendo en llama, pero en Europa se están probando directamente otros tipos de camélidos. Esa es una cosa. El suero hiperinmune, que lo venimos usando hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, que es en el fondo el suero que se deriva de un paciente que es convaleciente, ¿no es cierto? You are on the camera, Reina. So, disculpa. Eh, Estamos eh, contigo perfectamente y agradecemos, aprovechamos a mencionar al doctor Patricio Manqué en directo desde Buenos Aires, República Argentina, a Santiago de Chile, República de Chile. El ¿Ya? doctor Patricio Manqué es inmunólogo, profesor titular de la Universidad Mayor en Chile y también investigador externo de Virginia Commonwealth University. Es decir, ha desarrollado su labor académica en prestigiosas instituciones nacionales dentro de Chile e internacionales. Estamos en diálogo directo para Radio Buenos Aires Internacional. Eh, Otro de los tópicos ya para ir finalizando y agradeciéndote profundamente este reportaje, Patricio, es acerca de el incremento también y la cooperación de los organismos de salud mundial, ¿no? Local y regional, por supuesto, el papel que están desarrollando conjuntamente, la alianza que hay entre el sector privado y el público, los laboratorios para la obtención
de esta vacuna. ¿Incide mucho, pensás vos, el factor de acompañamiento y de cooperación institucional, gubernamental, sector privado, en a una alianza estratégica para prevención y tratamiento de posibles patógenos o patologías? Ujú. Sin duda que sí, yo creo que estamos viviendo una época muy, muy interesante. Primero que nada, lo que tú mencionabas antes, ¿no es cierto? Por primera vez estamos teniendo esta interdisciplinariedad fantástica. Hoy día aparece un artículo donde utilizaron un supercomputador e inteligencia artificial para analizar todos los casos clínicos de COVID y sugirió una nueva hipótesis. Aparentemente hay un envolvimiento de una molécula que se llama bradicidina que tendría que ver con la coagulación. Eso fue el fruto de gente que trabaja en inteligencia artificial, en computadoras, que hoy día están ayudando a la gente en la medicina, en la química. Después lo otro que ha ocurrido es que ha habido un esfuerzo bastante importante, digamos, a nivel mundial, digamos, de compartir datos en términos de la infección, desde secuencias genéticas del DNA, ustedes lo hicieron en Argentina, se está haciendo en Uruguay, se está haciendo en Brasil, nosotros lo estamos haciendo en Chile también, están todas las secuencias disponibles que se han ido generando, están en las bases de datos. China fue el primero en disponer la primera secuencia que nos permitió avanzar rápidamente en la generación de una vacuna. Eso también ha sido muy, muy bueno. Y ahora también ha habido por primera vez un esfuerzo fantástico, digamos, de combinar el esfuerzo gubernamental con el mundo privado para desarrollar las vacunas. Se está trabajando codo a codo, se están en términos de poder ver exactamente la parte regulatoria, la parte del desarrollo, la parte del financiamiento. En Chile se está haciendo a través de las universidades el reclutamiento de los candidatos para fase 3 de una de las vacunas que se van a aprobar. Por lo tanto, además, en Chile, por lo menos, la experiencia que nosotros tuvimos fue muy fantástica porque el gobierno puso a disposición algunos fondos importantes que se sumaron a fondos que fueron puestos por el mundo privado para desarrollar tecnologías. Desarrollamos nuestros primeros ventiladores mecánicos totalmente hechos en Chile, en un esfuerzo importante del mundo privado. Hubo reconversión tecnológica acá en Chile, por de pronto, para desarrollar desde face shields hasta mascarillas, hasta un montón de otras cosas. Y ahora se está trabajando en conjunto entre el mundo privado y entre el gobierno para buscar nuevos medicamentos. Acá en Chile hubo un llamado de parte del gobierno donde se financiaron 80 proyectos de investigación destinados a tener un impacto inmediato en COVID, que van desde salud directamente hasta temas que tienen que ver con psicología y psiquiatría por el impacto que tiene esta enfermedad. Por lo tanto, yo creo que se ha producido un efecto bastante virtuoso. Por otro lado, también hemos visto, digamos, como te decía anteriormente, el rol que tiene la ciencia y la fragilidad con la cual nosotros nos encontramos. Es decir, yo creo que esto va a llevarnos a pensar que países, yo creo que una iniciativa solamente chilena, pero no debería ser el camino, pero yo creo que deberíamos tener una iniciativa latinoamericana, por ejemplo, para tener nuestro propio centro de desarrollo de vacunas de enfermedades de interés en Latinoamérica, ¿no es cierto? Que no solamente una cosa que no alcancé a mencionar, pero una cosa es producir 1 millón de dosis de vacunas, que es lo que normalmente hacemos, 2 millones, 3 millones, pero aquí vamos a tener que producir 100 millones, 1.000 millones de dosis, y eso va a tener un impacto en las cadenas, y por lo tanto va a requerir una coordinación público-privada a nivel global, es decir, qué países van a ser primero, y dentro de esos países, quiénes van a recibirla primero, los grupos de riesgo, personal de la salud, personal del ejército. Hay que establecer todos esos criterios, dónde se van a producir. Entiendo que ya hay algunas discusiones, se van a producir en Argentina, en México, tal vez en Brasil. Chile no tiene la capacidad de producir vacunas, lo que es muy curioso, digamos. Eh, Porque es algo estratégico. Ahora todo el mundo está recordando que por qué dejamos de producir nuestras propias vacunas en los años 90. Bueno, ahora se nota la estrategia. Por lo tanto, yo creo que además se ha generado una discusión muy, muy importante en términos de cómo podemos coordinar esfuerzos globales y esfuerzos regionales. El desafío final, entonces, en los criterios de distribución y logística de la vacuna, de lo cual se habla quizás poco, pero tiene una importancia de gran calado. Ujú. Claro, mira, efectivamente yo creo que ahí está algo que nadie ha comentado mucho, pero que yo creo que es el gran problema, ¿no es cierto? Es decir,
¿quiénes van a recibir la vacuna primero, no es cierto? Históricamente lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, si la vacuna se realiza en tu país, el ensayo clínico de fase 3, ese país tiene prioridad. Chile en este minuto va a desarrollar, hay 2 fase 3 que se están desarrollando en Chile. Eh, También Brasil, entiendo yo que está haciendo un par de fase 3 también. Eso te garantiza de alguna forma ponerte más primero en la fila, digamos. Ahora, dentro, ok, una vez que eso ocurra, digamos, ¿quién va a producir todas las dosis que requerimos? Entonces, ¿cuánta capacidad de producción anual? Alguien me comentaba el otro día informalmente que nosotros tenemos capacidad de producción de 800 millones de unidades a nivel mundial, y por lo tanto, por año, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para que nos vacunemos todos van a pasar 4 o 5 años. Es un comentario que el otro día en una conferencia que asistí en San Diego. La asistí desde mi casa. Entonces, ahí tienes un otro punto. Entonces van a pasar entre 3, 4, 5 años tal vez para que nos podamos vacunar todo el mundo. Después, dentro de tu país o dentro de mi país, ¿quiénes van a ser los primeros? Personal de riesgo, personal médico, ejército, niños, adultos mayores. Hay que establecer eso. Después, ¿cómo va a ser la logística de todo eso, de estas vacunaciones que van a ser masivas? ¿Quién lo va a organizar? ¿Cómo lo podemos hacer regionalmente? También hay que darle una mirada regional a esto, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, Chile tiene mucho intercambio de gente, de movilidad con Perú, con Bolivia, con Argentina, que son sus países limítrofes. Tal vez deberíamos tener una estrategia coordinada, ¿no es cierto? Porque va a haber una movilidad importante entre esos lugares, o entre la prioridad de las grandes ciudades. Por ejemplo, en Estados Unidos el debate es si tenemos que vacunar primero a donde están los grandes aeropuertos, es decir, las puertas de entrada de Estados Unidos, que es básicamente Miami, Houston y Nueva York, Los Ángeles por el lado oeste. ¿Cómo lo hacemos en Europa? Bueno, podría ser Madrid y París, no sé. Vamos a tener que pensar esto una vez que en el medio de la fase 3, cuando ya tengamos seguridad de que eso. Y lo último, ¿no es cierto? Es decir, comencemos definitivamente a producir las vacunas y esperemos los resultados de la fase 3, digamos, de tal forma que podamos ganar un año de plazo. También hay gente que plantea esa idea. Las producimos todas, se van a producir 800 millones de unidades y las guardamos en el refrigerador. Si la fase 3 funciona y estamos felices con los resultados, bueno, las sacamos y no perdemos un año. Bueno, ¿y quién absorbe ese costo? Porque al final hay un costo ahí asociado. Las farmacéuticas no van a producirlo gratis, ¿no es cierto? Entonces, también está esa otra discusión estratégica de cómo podemos acelerar esto. Y en el medio, yo creo que lo más conveniente es que los países vayan reforzando sus capacidades de diagnóstico al máximo, que podamos albergar estas nuevas tecnologías de diagnóstico rápido basados en PCR, de forma tal de que podamos monitorear de la forma más profunda posible y en tiempo real lo que está ocurriendo con la infección en las ciudades. Como te digo, números que uno podría dar para cualquier país, ¿no es cierto? Menos de 100 casos por día sería tal vez un número. Eso va a depender de cada país. En Nueva Zelanda, viste, tuvieron 2 casos y cerraron de nuevo el país, son cosas diferentes. Sí, Pero habría que ir un poco pensando en esta estrategia a la espera de que, como te digo, o sea, la producción masiva de estas vacunas y la inmunización de todo el planeta puede llevar 4 o 5 años. estamos entonces, como decía el científico Ilya Prigozhin, en el fin de las certidumbres, en la Exactamente. búsqueda también de ciertas certezas, ¿sí? Que al ritmo, a la dinámica global va a un ritmo muy, muy vertiginoso. Y allí, digamos, seguramente se produce este tipo de tensiones. Ujú. La pospandemia, para finalizar, Patricio Manquegui, agradecerte profundamente nuevamente este enlace a Buenos Aires, República Argentina, y a todo el mundo vía Radio Buenos Aires Internacional. La pospandemia también conlleva ciertos enigmas, desafíos, retos y prácticas, ¿cierto? Ujú. ¿Crees que en ese punto sos optimista en la post-pandemia? Es decir, ya vamos a tener un valor agregado incorporado que es haber enfrentado y afrontado este reto del COVID-19. Sin duda, mira, yo creo que hemos aprendido mucho. Yo creo que se han producido algunos efectos que son interesantes y que vamos a tener que ver cómo ocurre en el futuro, ¿no es cierto? Por de pronto, ¿qué va a ocurrir con estos pacientes que enfrentaron la enfermedad? Si van a ser saludables el resto de su vida o realmente quedaron con secuelas. Eso todavía
necesita ser revisado. Por otro lado, en Chile, por ejemplo, en este invierno que ya está terminando, prácticamente no vimos ninguna infección viral de origen pulmonar. No hubo influenza, hubo muy poca, producto de todo esto. Yo creo que aprendimos mucho. Yo creo que nos hizo repensar cómo somos como sociedad, cómo somos capaces de apoyarnos mutuamente. Yo creo que el tejido social se vio profundamente afectado y nos hizo repensar mucho qué queremos ser como país y hacia dónde queremos caminar, cuáles son los grandes desafíos que nosotros tenemos. Y a la larga yo creo que también nos sirvió para mostrar la capacidad de innovación. Yo te digo, o sea, la ciencia hoy en día es más importante que nunca. Tuvimos capacidad de innovación muy, muy importante. En Chile fuimos capaces de implementar una red de laboratorios universitarios en tiempo récord, aumentamos nuestras capacidades diagnósticas en tiempo récord, reconvertimos mucha industria, hicimos nuestros propios ventiladores mecánicos que todavía están en fase de evaluación. Es decir, nos llevó a replantearnos como sociedad y que este gran problema se transformó en un desafío que nos permitió mirar hacia adelante con algunas cosas. Obviamente, COVID nos va a acompañar por varios años más, si no es probablemente para siempre. ¿Vamos a tener un tratamiento? Yo creo que sí. ¿Vamos a tener una vacuna? Es muy probable que sí. Esta vacuna puede o no puede protegernos totalmente, pero yo creo que tal vez va a ser como la influenza, que tú tienes que vacunarte una vez al año. Pero sí, yo creo que nos dio la oportunidad para mirarnos hacia adentro, hacia afuera, ver qué queremos y efectivamente replantearnos toda nuestra estrategia de vida. El mundo post-COVID va a ser diferente. Probablemente vamos a tener más cuarentenas en los próximos años. Ahora estas cuarentenas probablemente van a ser solamente de un par de semanas y todo eso al final del día nos va a permitir, yo creo que salir airosos, porque yo soy una persona súper optimista y hemos salido airosos de muchas batallas, así que yo creo que esto también. Patricio Manqué, inmunólogo, profesor titular de la Universidad Mayor en Chile, doctorado en la Escuela Paulista de Medicina, Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, y hizo una especialización en desarrollo de vacunas en la Virginia Commonwealth University, donde además es investigador externo. Te agradecemos profundamente este reportaje, este enlace desde Santiago de Chile, República Hermana también, y tan entrañable para Buenos Aires, Radio Buenos Aires Internacional. Roberto, te agradezco la invitación, quedo a tu disposición para cuando quieras, yo feliz de poder conversar con ustedes y de nuevo muchas gracias, espero haber transmitido un mensaje de realmente optimismo, yo creo que vamos a salir adelante y hemos crecido mucho y yo creo que eso es el mensaje final. Así que un abrazo y un saludo a todos los auditores. Gracias a la audiencia internacional hemos recibido un mensaje, un conversatorio científico, pero además imbuido de gran optimismo y de realismo también propiamente. Así que nos reencontramos en la próxima edición de Ciencia y Tecnología Radio Buenos Aires Internacional.